La telarquía precoz se refiere a la aparición temprana de los brotes mamarios, que son uno de los primeros signos visibles del inicio de la pubertad en las niñas. Es específicamente cuando estos brotes mamarios aparecen antes de la edad considerada típica para el inicio de la pubertad. En general, se considera precoz si estos cambios ocurren antes de los 8 años en niñas. Es importante señalar que la aparición temprana de brotes mamarios no necesariamente indica que todos los demás signos de pubertad seguirán inmediatamente. Puede ser un evento aislado. Características de la telarquía precoz. Se habla de la telarquía precoz cuando hay características especiales, tanto como la aparición de los brotes mamarios antes de los 8 años, cambios visibles y palpables en la zona, y puede ir o no acompañado de otros signos de la pubertad. Causas de la telarquía precoz. Hay varias causas potenciales que pueden contribuir a este fenómeno como factores genéticos, ya que en algunos casos la pubertad precoz puede ser hereditaria. Si la madre o hermanas tuvieron una pubertad temprana, es posible que la niña también lo experimente. La exposición a ciertos productos químicos y hormonas ambientales como los disruptores endocrinos que se encuentran en algunos plásticos y pesticidas puede influir en el inicio temprano de la pubertad. Asimismo, algunas enfermedades o trastornos endocrinos como tumores del sistema endocrino o ciertas formas de hipotiroidismo pueden resultar en una producción hormonal que acelera el inicio de la pubertad. Si una niña entra en contacto con cremas, ungüentos o medicamentos que contienen hormonas, puede experimentar signos de pubertad temprana. Por ejemplo, si utiliza cremas con estrógenos o se ingiere medicamentos con hormonas sin receta médica. También afecciones que afectan el cerebro como infecciones, lesiones o tumores pueden interferir con la regulación hormonal y provocar una pubertad precoz. Y en muchos casos, la causa exacta de la telarquía precoz no puede ser identificada. En estos casos se dice que la condición es idiopática. Una evaluación adecuada ayudará a guiar cualquier intervención necesaria y asegurar un manejo y seguimiento apropiados. Implicaciones para la salud de la telarquía precoz. La telarquía precoz o el desarrollo temprano de los brotes mamarios en las niñas puede tener varias implicaciones para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Las niñas que experimentan cambios pubertales antes que sus pares pueden sentirse diferentes, lo que puede afectar su autoimagen y autoestima. Y asimismo, pueden enfrentar presiones o burlas de sus compañeros, lo que puede resultar en ansiedad o depresión. Aunque estas niñas pueden parecer físicamente más maduras, emocionalmente pueden no estar preparadas para lidiar con la tensión o las expectativas que vienen con esos cambios físicos. Si la pubertad precoz no se controla, puede conducir a un cierre temprano de las placas de crecimiento en los huesos, lo que resultaría en una estatura final más baja de lo que habría sido de otra manera. En algunos casos, la telarquía precoz puede ser un signo de una condición médica subyacente, como un tumor en el sistema endocrino. No tratar estas afecciones puede tener serias implicaciones para la salud. Se ha sugerido que la pubertad precoz puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades en la vida adulta, como cáncer de mama o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la relación exacta y los factores contribuyentes aún están siendo investigados. Y aunque la telarquía precoz por sí sola no garantiza la menarquia precoz, si la pubertad completa se inicia temprano, puede haber un inicio temprano de la menstruación. Y esto puede tener implicaciones en la salud reproductiva y en el bienestar emocional de la niña. Se ha observado que las niñas que experimentan pubertad precoz tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico en el futuro. Dada la variedad de posibles implicaciones para la salud, es crucial que cualquier indicio de telarquía precoz sea evaluado por un profesional médico. ¿Cómo se diagnostica la telarquía precoz? El diagnóstico de la telarquía precoz implica una combinación de evaluación clínica y pruebas diagnósticas. A continuación te detallamos los pasos seguidos para llegar a un diagnóstico. Primero se recopila una historia detallada de la niña en cuestión, incluyendo la edad de inicio de cualquier cambio puberal, la progresión de esos cambios y cualquier síntoma asociado. Se considera también la historia familiar, ya que puede haber una tendencia genética hacia la pubertad precoz en algunas familias. Posteriormente se realiza un examen físico completo para evaluar el desarrollo mamario y otros signos de pubertad,
como el crecimiento del vello púbico. Se mide la altura y el peso de la niña para evaluar su velocidad de crecimiento y se examina el sistema neurológico para descartar cualquier anomalía que pueda ser relevante. También se puede medir los niveles de ciertas hormonas en la sangre, como el estradiol, que indicaría actividad ovárica. También se pueden medir las hormonas luteinizantes y foliculoestimulante para evaluar la actividad de la glándula pituitaria. En casos donde los niveles basales de las hormonas luteinizantes y foliculoestimulantes no son definitivos, se puede realizar una prueba de estimulación con hormona liberadora de gonadotropina. Esta prueba implica administrar hormona y medir los niveles después de la administración. Una respuesta elevada es indicativa de pubertad central precoz. Asimismo, se pueden realizar estudios de imagen como la radiografía de la mano y la muñeca para evaluar la edad ósea. Si la edad ósea está avanzada en relación con la edad cronológica de la niña, podría ser un indicador de pubertad precoz. Si se sospecha que la pubertad precoz es de origen central, es decir, originaria en el cerebro, se puede realizar una RM para descartar tumores o anomalías en el hipotálamo o la glándula pituitaria. Es posible que se requiera una consulta con un endocrinólogo pediátrico, que es un especialista en trastornos hormonales en niños, para una evaluación y diagnóstico más detallados. Y Centro Sequoia tiene a los mejores especialistas del país para dicha evaluación. El objetivo de diagnóstico es no solo confirmar la presencia de telarquía precoz, sino también determinar la causa subyacente para que se pueda administrar el tratamiento adecuado si es necesario. Tratamiento de la telarquía precoz. El tratamiento de la telarquía precoz depende de la causa subyacente y de si la pubertad está progresando rápidamente o no. Si los síntomas son leves y no hay evidencia de una progresión rápida de la pubertad, es posible que no se requiera ningún tratamiento específico, sino simplemente una observación y seguimientos regulares. Si hay una causa identificable detrás de la telarquía precoz, como un tumor o una exposición a hormonas externas, se trata esa causa específica. Por ejemplo, los tumores que secretan hormonas podrían requerir cirugía, radioterapia o medicamentos. Mientras que si la telarquía precoz está relacionada con la pubertad central precoz, es decir, iniciada en el cerebro, se pueden administrar agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina para frenar la pubertad. Y estos medicamentos actúan interrumpiendo la liberación de hormonas sexuales, deteniendo temporalmente la progresión de la pubertad. Una vez que se interrumpe el tratamiento, la pubertad continuará normalmente. En algunos casos se pueden administrar pequeñas dosis de estrógenos para tratar los síntomas de la pubertad precoz, aunque esta no es una estrategia comúnmente adoptada en la práctica clínica moderna debido a preocupaciones sobre sus efectos secundarios y su eficacia. Las niñas que experimentan pubertad precoz pueden enfrentar desafíos emocionales y psicológicos y pueden beneficiarse de la consejería y el apoyo psicológico para ayudarlas a manejar los cambios que están experimentando y enfrentar cualquier problema de autoestima o burlas de sus compañeros. Tanto las niñas como sus cuidadores deben ser educados sobre el proceso de pubertad y lo que puede esperar. La educación puede ayudar a aliviar la ansiedad y garantizar que las niñas estén informadas y empoderadas a medida que atraviesan este proceso. Es esencial que las niñas con telarquía precoz sean evaluadas y seguidas por un endocrinólogo pediátrico, ya que la elección del tratamiento debe personalizarse según las necesidades individuales de cada niña. La evaluación temprana y el tratamiento adecuado cuando es necesario pueden ayudar a garantizar un crecimiento y desarrollo saludables. ¿Cómo enfrentar la telarquía precoz? Es necesario hablar con tu hija sobre los cambios que está experimentando y proporcionar información adecuada a su edad sobre la pubertad. También hazle saber que cada persona se desarrolla a su propio ritmo y que estos cambios son normales. Conclusiones. La telarquía precoz es una etapa que puede generar inquietud, pero con información adecuada y el apoyo necesario, tanto los padres como las niñas pueden manejarlo de manera efectiva. Si los padres o tutores observan signos de pubertad a una edad temprana en sus hijas, es importante consultar a un pediatra o endocrinólogo pediátrico para evaluar la situación y determinar si es necesario algún tipo de intervención o seguimiento.